Muy buenas tardes a todos. Pido disculpas porque 3 veces se desconectó el Wi-Fi. Esperemos que no vuelva a ocurrir y si no tendremos que hacer una conexión vía teléfono. Así que de una forma u otra vamos a tratar de poder completar la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de la salud. Vamos a hablar de un tema de salud. La salud es lo primero que tenemos que apreciar en el contexto de nuestra vida. Y entonces ya a los alumnos les vamos a ir preguntando qué opinan ustedes un poco en relación, qué conceptos tienen en relación con la salud. Y en función de eso vamos a empezar la clase. Por supuesto que después tenemos mucho material para compartir con ustedes. Así que, ¿quién se anima a romper el hielo y comenzar con una expresión? Muy buenas tardes, Annalisa. Buenas tardes. ¿Quién se anima a ver qué opinan? Ahí ya están todos los participantes, hay muchos participantes compartiendo, así que ¿quién se anima a decir qué opinión tiene en relación con la salud? ¿Qué es salud para ustedes? ¿Puedo hablar? Claro, es para hablar todos. Bueno, la salud me parece que es el bienestar general, ¿no? La salud holística en todas las áreas de la personalidad del ser humano, el bienestar. Bien, muy bien. Ese criterio de Susana se acerca un poco al criterio de la red. Muy bien. ¿Quién más se anima a hablar de la salud? Hola. Hola, buenas tardes. Ahora queremos hablar todo. Yo tengo un ejemplo de lo que me está pasando a mí. A ver. No sé quién va a hablar. ¿Puedo? Rosa, dale, Rosa, dale. Ah, bueno. Dale, ahí voy. Bueno, buenas tardes primero, un placer, doctor Re. Yo vivo en Mendoza. Le comento que yo soy una mujer muy activa, tengo 52 años, voy a caminar, voy a andar en bici. El día lunes, voy cruzando una ruta donde no anda mucha circulación. De repente vino un auto, yo iba en bici. De repente vino un auto, me cerró y me abataté y lo tenía el auto adentro. Si no me caigo, me pasa por encima. Así que bueno, hoy gracias a Dios vivo para contarlo. Me caí y me quebré la rodilla. Y la verdad que esa es la salud física. Pero se me hizo todo un envoltorio, todo me globalizó todo. Me niveló para atrás mal. Tengo la rodilla, unos dolores terribles, me agarró una depresión, tristeza, me cambió la vida. Estoy con una silla de rueda, con muleta, mi familia está pendiente de mí. Ahora me tienen que operar la semana que viene, entre jueves y viernes. La otra vez me llamaron para hacerme la entrevista a un señor que no me acuerdo cómo se llama, que está con ustedes, y la verdad mal, me cambió todo. O sea que para mí la salud no es solo física, porque cuando en una de las áreas, que es la física, tenés, digamos, un deterioro, a mí me afectó toda la parte. Obviamente. Lo valórico, me sentí mal, se me cayó la moral, digo, ¿cómo voy a hacer con lo que estoy estudiando ahora? Yo estoy estudiando. Y vas a seguir porque ya estás siguiendo. Ya estás siguiendo. Se te quebrantó la salud biológica y se te quebrantó la salud biográfica, como vamos a ver. Y entonces, y también evidentemente, la parte emocional, pero la parte el espíritu, claro, porque pero me el lloré espíritu todo, no se me te ha sentí quebrantado. mal, sentí que se me venía el mundo abajo, porque yo digo, bueno, para colmo el médico que me dio 0 posibilidades de salir adelante, porque me dijo, el platillo tibial me quebré, que sería la bisagra del cuerpo. Yo ya tengo 52 años. Y bueno, y me dio esperanza 0. Está arriba de la tibia. El platillo tibial es lo que se te quebró acá. Es decir, acá tenés la articulación que hace así, hace así la articulación, y el platillo es lo que está abajo de la tibia. Y donde asienta el fémur. Entonces, exactamente. Esto va a requerir una operación. Operación, porque me tienen que sacar hueso de la cadera para ponerme un pedacito en la rodilla, y estoy así. Pero bueno, yo que soy muy creyente, creo en Dios. Un autoinjerto, sí, pero bueno. Y me invadieron los miedos, todos los miedos. La importancia que tiene. Yo también estoy como vos, tengo la rótula quebrada, estoy recuperando y ya espero que empieza
esta semana la recuperación. Pero así que te comprendo perfectamente porque estoy pasando por circunstancias similares. Bien. Claro, te afecta a todas las áreas. Sí, yo quiero ¿Alguien más, seguir. por favor? ¿Alguien más, por favor? Sí, yo quería decir. Cortito, porque la clase es larga. Yo quería Damos decir, un testimonio muy amplio. Podríamos Va a decir- ser una clase testimonial, pero no va a ser una clase que tenga que ver con brindar contenido. Yo quiero preguntar, a ver, Leandro. yo Quería agregar que la salud que según la Organización Mundial de la Salud, no se puede. No te escucho, Leandro. yo quería decir que según la Organización Mundial de la salud es un estado de bienestar, un estado de equilibrio. Usted decía recién el tema de la salud holística, y a mí me parece que nosotros también tendríamos que plantear que la salud es no solo la ausencia de enfermedad, de parte de eso. Muy bien. Y yo quería agregar a lo que dijo el compañero, de que además es un proceso. Y es un proceso que no es estático, sino que es dinámico y es colectivo y es social. Muy bien. Es un estado flexible. Yo podría agregar... Es un estado de equilibrio. Muy bien, un estado de equilibrio. ¿Qué más podría agregar, Marcela? Yo podría agregar que al sumado que implica una función de promoción, que es una función educadora, y una función de prevención, que implica una acción en las tres áreas, en prevención primaria, secundaria y terciaria. O sea, la función de promocionar y prevenir salud hace a que no solo implique la ausencia de enfermedad, como dijeron, no es solo la ausencia de enfermedad, sino es buscarle calidad integral. Muy bien, así dice la OMS y estamos totalmente de acuerdo con este concepto, Marcela. Muy bien, el último que tire y pegue. A ver. Bueno, es un equilibrio dinámico, porque va cambiando en todas las dimensiones. Bien, Liliana, es un equilibrio dinámico, forma parte de lo que es la vida, que es dinámica de cambio permanente. Totalmente de acuerdo. La última apreciación. Una adaptación activa a lo que nos va sucediendo, una adaptación activa a la realidad, por lo que decía Liliana hace un ratito. Así es, una adaptación activa. Todo este material después se lo podemos mandar, Paola, Marisol, se lo podemos mandar a los alumnos, todo el material que va ahora en el webinar de la presentación, ¿no es cierto? Queda en la clase. Queda en la clase, así que ustedes tomen nota de lo que vamos a hablar y todo el material que se va a exponer ahora lo van a tener a disposición. Así que concentración y después, en todo caso, al finalizar la clase, vamos a compartir nuevamente preguntas y respuestas en función de las apreciaciones que ustedes nos hagan. Muchas gracias a todos. Y la primera entonces, Marisol. Por favor, apaguen sus micrófonos. Hay 10 Zoom llenos, ¿no? De alumnos. Bien. Muy bien, a todos. Salud. Nosotros cuando hablamos de salud, hablamos de una única salud. Es decir, como ustedes bien dijeron, de una salud integral e integrada. Esto lo van a poder encontrar en 2 bibliografías extensivas. 3 de la editorial San Pablo. De todos modos, los conceptos de la clase la van a tener a disposición, como ya dijimos. Cuando hablamos de salud, hablamos de la única salud, es decir, la salud total e integrada. Algunas veces también, ya vamos a ver, que también se habla de alguna salud en particular, como en el caso de la salud mental. Pero el criterio de la salud es como ustedes dijeron, es única e indivisible. La dividimos a los efectos de su mejor comprensión. Pero la salud no estamos divididos y por lo tanto la salud tampoco la podemos dividir.
es un todo total integrado, que tiene que ver con toda la realidad del individuo, es decir, lo no dividido, en un contexto, ¿no es cierto?, ecológico, en un contexto social, en un contexto cultural, en un contexto laboral, en distintos contextos, tantos contextos como la realidad de cada persona tiene que ver con su articulación contextual. Bueno, hay gente en la sala de espera, así que por favor, si podemos ingresarlos, bien. La próxima, Marisol. La mejor salud es la que no se pierde, dijo hace 2000 años el sabio precristiano Lucio Eneas Séneca, quizás el filósofo latino de mayor acercamiento a la concepción cristiana en la filosofía y en la antropología cultural. En los dichos de Séneca, como en los estoicos, vamos a encontrar apreciaciones profundas en relación con la vida, con la cultura, con la amistad, con las distintas, podríamos decir, circunstancias del hombre y su contexto. Este hombre era un originario de España, había nacido en la península ibérica y era hijo de un romano, pero con el tiempo después fue a Roma y tuvo distintas connotaciones en los distintos campos del saber y también del campo de la política. Van a encontrar en Lucio Eneo Séneca una serie de escritos que tienen que ver con el duelo, que tienen que ver con cartas a Lucilo, que era su amigo, con cartas que tienen que ver con el duelo, etcétera, etcétera. Una profundidad, podríamos decir, de gran connotación para los siglos por venir, que hace 2000 años, de alguna forma, adelantó muchos conceptos que después incorporó el cristianismo. La próxima. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, es una organización formada después de la Segunda Guerra Mundial, donde de alguna forma tenía que dar unas respuestas a lo que era el concepto de salud. Y acuñó este término que también ustedes lo han manifestado. Es un estado de completo bienestar físico, mental, social y espiritual. Faltó acá la palabra espiritual. Ya decía en 1948 la OMS. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así que la OMS decía completo bienestar físico, mental, social y espiritual, aunque no hablaba de ninguna espiritualidad, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Una importante consecuencia de esta definición es que considera a la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales, como ya vamos a ver. Entonces, la OMS durante mucho tiempo dijo esto de lo espiritual. Sin embargo, no habíamos podido encontrar un corpus de materia, es decir, un encuentro sistematizado de qué forma encontrar la salud espiritual con el resto de la salud. Desarrolló la OMS todos los conceptos de salud físico, de salud mental, de salud social, pero se abstuvo de desarrollar de salud espiritual. Por eso la red pretendió y pretende y sigue pretendiendo incorporar a todos estos conceptos también una espiritualidad, porque sabemos que la espiritualidad también es una inteligencia espiritual y por otro lado una inteligencia sanante, que tiene mucho que ver con los estilos de vida y tiene que ver mucho con el acompañamiento de aquellas personas que adhieren a una concepción espiritual en relación con la prevención, con el tratamiento y también con la sanación de las enfermedades. La próxima. Para la Organización Mundial de la Salud y para la OPS, es decir,
OMS es Organización Mundial de la Salud y OPS es Organización Panamericana de la Salud, se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar en forma productiva y fructífera, siendo capaz de hacer una contribución a la comunidad. Aquí vemos y destacamos nuevamente la función. Mónica Tibaldi, Buró 2, dice que no le enviaron la invitación para el Zoom. Sí. Un estado de bienestar, en el cual el individuo, primero, bienestar, que es consciente de su propia capacidad, es decir, bienestar consciente. Esto es importante. Que por otro lado puede afrontar las tensiones normales de la vida, o sea, tiene capacidad de, no solamente de conciencia, sino también de afrontamiento de las tensiones normales de la vida. Puede trabajar, aquí habla de algo productivo y de algo necesario a la dignidad, como es el trabajo, en forma fructífera y productiva. Y por otro lado, le crea capacidades para hacer una contribución al contexto de la comunidad. Es decir, aquí también, en estas definiciones, vemos la íntima relación de la persona, el estado de bienestar, las propias capacidades, la conciencia, las tensiones normales y, por otro lado, la capacidad de trabajo y de dar frutos a través de una contribución con la comunidad, es decir, una función social. Hay una función laboral, hay una función social, hay una función individual, hay una toma de conciencia, con lo cual ustedes ya van, digamos, viendo que el territorio de la salud ocupa no solamente lo personal, no solamente lo laboral, sino que también lo comunitario y también el contexto. Con lo cual estamos hablando de una salud que no es solamente personalizada, es personal, es individual, pero es contextual también. Y esto es muy importante comprenderlo, y más en épocas de pandemia, en donde nosotros hoy más que nunca estamos consustanciados con esta realidad, que la mejor salud que podemos tener en época de pandemia no es solamente mi salud, sino también el contexto en donde tengo que cuidarme yo y también cuidar al otro. Y estos son valores realmente trascendentes de la concepción de salud. La próxima. ¿Y qué es la salud en la red Sanar como concepto y como concepción? Aquí también, aquí ustedes van a ver, en esta pueden compararlo con las distintas apreciaciones de la OMS y de la OPS, y vamos a encontrar algunos elementos extras que no están en las definiciones anteriores y que ustedes los pueden encontrar en la definición que ya hace tiempo hicimos desde la red. Es vivencia, dice la red, es vida. La salud es vida y es armonía. Y además le agrega la red, es gozo. Y por otro lado hay un agregado, responsabilidad e interacción. Entonces ya vemos aquí que es alegría, es armonía, es goce, es alegría, pero también es responsabilidad y es interacción en el ida y vuelta. Aquí hay un dinamismo entre lo individual y lo colectivo. No es un ida y vuelta en la red, que interactúa con el ADN, dice la red, con la herencia, con lo que traemos de nuestros padres y abuelos y de los genes, de la realidad del contexto social, de las condiciones siempre cambiantes de la vida, que por otro lado tiene que ver además con la calidad de las instituciones, familia, pareja, trabajo, escuela, club, encuentros, etcétera, de comunidades, de instituciones. Pero también dice otra cosa, del comportamiento. Sabemos que las ciencias de la salud mental están relacionadas con el comportamiento y la conducta.
Por lo tanto, comportamiento y conducta le agregan un valor adecuado a esta responsabilidad en el comportamiento, en la conducta, en la interacción de ida y vuelta, del comportarse personal en todas y cada una de las dimensiones de la persona, como ustedes saben, física, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Y en cada una de ellas a través del arco de la vida. Es decir, durante la infancia, durante la adolescencia, durante la juventud, durante la adultez, durante la plenitud y también en la vejez. Es decir, que puedo tener un comportamiento en un momento determinado, pero puedo cambiar el comportamiento en otro, y entonces al cambiar el comportamiento en alguno de los momentos de la vida también va a cambiar mi salud. Entonces, también, como ustedes dijeron, es dinámico y es cambiante. Pero además la red le agrega otra cosa. Le agrega la palabra equilibrio. Siempre en equilibrio con la ecología, es decir, con el medio ambiente, es decir, con el territorio donde vivimos o donde estamos transitoriamente. Aceptando, aquí hay una regla implícita de un verbo que se usa mucho en la red, la aceptación de la realidad como es y no como a mí me gusta que sea, aceptando, integrando y elaborando positivamente los límites, las impotencias, los límites que da la vida, las impotencias de lo que no podemos hacer, las heridas que a lo largo de la vida también tenemos, como de las zonas oscuras, aquellas que no siempre iluminamos, de nuestros propios secretos, de nuestros propios vicios, de nuestras propias dificultades o limitaciones, iluminando esas zonas oscuras de la propia existencia, posibilitando, sí, una vez que está todo eso iluminado, al hombre, a la mujer, alcanzar su realización y plenitud humana. Es decir, su propia realización. Es decir, nadie que no se realice es alguien que es feliz. Alguien que no llega a su plenitud es alguien que no está en plenitud de su estado de bienestar. Por lo tanto, la realización y la plenitud también tienen que ver con la salud. Como ustedes pueden ver, esto es una definición que amplía el marco conceptual referencial de las anteriores definiciones y le pone nombre y apellido a las dimensiones físicas, emocionales, mentales, sociales, valóricas y espirituales. Le pone nombre y apellido a la biografía, a la biología y también a la biofilia, el gusto y el amor por la vida, como vamos a ver más adelante. La próxima, por favor. Y la salud tiene que ver con algunos otros elementos. Tiene que ver con, además de todo esto, y como si fuera poco, como decían en el tren, y por el mismo precio, ahora ya en los trenes hay menos gente, así que no hay vendedores ambulantes. Pero antes, en el tren allá en Morón, en Naeda, por donde vive Antonio y demás, íbamos en el tren y decía, y como si fuera poco por el mismo precio, bueno, la gratuidad también es un valor en la salud, como ya vamos a ver, y entonces tiene que ver la salud con la defensa de todo tipo, la inmunidad, tiene que ver con la defensa de los estilos de vida, tiene que ver cómo nos defendemos para evitar los accidentes, tiene que ver con una defensa genérica. En la cura, el término curar es un término que es latino y que implica cuidar. Curar significa cuidar. Está también en los manuales de la red esta concepción. Es decir, curar es un proceso de atención, que puede venir de afuera o que puede venir de adentro. Es decir, también es interactivo. Tiene que ver con un ida y vuelta. Cura, es decir, cuida, previene. No hay mejor salud que la que se previene. O sea, que se previene cuando uno previene la enfermedad. Cuando se promociona
Es decir, cuando se estimula la salud como un principio de inicio sanador, cuando estamos heridos, el yo herido, que ya hemos hablado oportunamente en las clases anteriores. Es decir, el paradigma de la red, el paradigma central de la red, 6 dimensiones, 12 disciplinas y sanador herido. Es decir, en el proceso sanador somos nosotros, en la salud mental, los que de alguna forma hacemos el proceso en la medida que nosotros somos también actores pro sanación de cada uno. En la medicina tradicional, el médico es el sanador, el enfermero es el sanador y nosotros pasivamente asistimos a esta realidad. En el proceso de salud mental, proceso en donde todos los actores de la salud mental y nosotros mismos también somos proactores, proactivos de nuestro proceso sanador para poder llegar a lo que después vamos a conocer como fenómeno de resiliencia. Es una de las preocupaciones más importantes del hombre de todos los tiempos y hoy, en medio de la pandemia, más que nunca. En ella invierte tiempo, vida, dinero, investigación y desarrollo. Ciencias sociales en la investigación, ciencias del comportamiento, epidemiología, bacteriología, en fin, cada una de las especialidades múltiples que el hombre ha desarrollado tienen que ver con este valor que se le da a la salud, porque cuando valorizamos la salud, estamos valorizando el valor principal de toda vida, que es la propia vida humana. Estar bien y sentirse bien es, en la actualidad, todo un proyecto de vida. Siempre lo fue y hoy más que nunca, donde está en juego la vida o la muerte en la pandemia. Y entonces, no hay bien supremo a la vida. Es decir, lo que tenemos que aprender a defender es la defensa, la cura, la prevención y la promoción de la salud como la vemos nosotros holísticamente. La próxima, por favor. Tal es así de que hablamos de salud desde distintas concepciones y todas integradas. Todas se integran, no son excluyentes, son incluyentes. ¿Qué quiere decir? Que la salud mejor es la que no se pierde, por lo tanto ya dijimos la salud preventiva, lo que nosotros podemos hacer en prevenir enfermedades. Por lo tanto, la mejor salud es la que uno puede de alguna forma cuidar. La segunda es la predictiva, aquella que me permite la predicción, es decir, si tengo una vida tranquila, si tengo una alimentación adecuada, si duermo adecuadamente y si tengo factores de tranquilidad en el trabajo, etcétera, etcétera, voy a poder predictivamente entender que voy a tener mejor calidad de salud. Si me cuido en la autopista, si me cuido en los distintos cuidados, voy a hacer predicción de un estado saludable para el cual yo también tengo que corresponsablemente con mi propia vida hacer uso activo del conocimiento. Por eso ya vamos a ver que todo esto termina en la psicoeducación. Psicocognitiva, es decir, cognición viene de conocimiento, es decir, psicológico y por otro lado conocimiento teórico que se haga práctico. La salud psicocognitiva es aquella que nos permite una cognición adecuada en el campo de la cognición. Y en el campo de la cognición, la salud cognitiva está íntimamente relacionada a la salud mental, porque no hay nada más cercano a la salud mental que la salud de la conciencia y, por otro lado, la amplitud de la conciencia cognitiva. Es decir, conocer está relacionado con lo cognitivo. Y conocer tiene que ver con nuestras emociones y con el estado de la vida psíquica en general. Así que conocer y todas las herramientas que nos van a permitir, a través de la psicoeducación, una mejor profundidad en el campo del conocimiento. Curativa, de cuidado, dijimos, curar es cuidar. Rehabilitadora,
Cuando estamos lesionados tenemos que rehabilitarnos. De la misma forma que Rosa tiene que rehabilitar su platillo tibial con la acción que el médico traumatólogo le va a hacer la semana que viene, y mientras tanto tiene que cuidarse en la silla de ruedas y con las muletas, igual que yo. Después viene una etapa de rehabilitación que la primera parte es quirúrgica, pero después viene una rehabilitación activa cuando ella tenga que empezar a rehabilitar su rodilla. O cuando tengamos que rehabilitar nuestra salud mental quebrantada, por un duelo, por un conflicto no resuelto, por una angustia sin resolver, por un trastorno de pánico, por una depresión, tenemos que iniciar un proceso de curación, de sanación y de rehabilitación, como está previsto en los planes de tratamiento integral que propone la red. Paliativa. Hay veces que no podemos más que acompañar. A un sabio, el médico de Cos, es decir, Galeno, y conjuntamente con los médicos antiguos, que decían, primero hay que curar. Cuando no se puede curar, hay que aliviar. Y cuando no se puede aliviar, hay que consolar. Es decir, estos tres principios médicos, por excelencia, curar, aliviar y consolar, están íncitos en cualquier tratamiento paliativo. Aquellas veces que por alguna razón, un cáncer, por alguna razón una enfermedad terminal, la persona no puede curarse. Sin embargo, los métodos paliativos permiten mejorar la calidad de vida. La primera calidad de vida es calmar el dolor. La segunda calidad de vida, calmar el sufrimiento. Ya con dolor es un problema médico. Sufrimiento es un problema también de emociones, de mente, de vínculos, etc. Ya ahí es salud mental. Y por otro lado, lo paliativo permite otorgar a la vida mejor calidad de vida hasta la muerte. Es decir, cuando no podemos curar, tenemos que aliviar, y cuando no, consolar a la persona que va a entrar en un trance muchas veces de trastorno paliativo, como puede ser el bien morir. El bien morir está relacionado con todo este concepto de medicina paliativa, medicina rehabilitadora de la vida, aunque tengamos que aceptar la muerte como forma parte de nuestra misma condición humana. Permutativa. La salud es permutativa porque nos permite permutar. La red tiene un método maravilloso que es el aprendizaje vicario. Uno le enseña al otro a través de los dichos que se dan en los grupos. Este aprendizaje vicario, en donde no solamente el docente psicoeducador enseña, no solamente el psicólogo, el psiquiatra, el asistente social, el acompañante terapéutico, etcétera, enseña, sino también el otro compañero le enseña al otro compañero, en donde un alumno ilustra al otro. En este aprendizaje vicario, uno le dice al otro cómo tiene que hacer para mejorar su determinada trastorno, etc. Esta salud permutativa se basa, en principio, en el aprendizaje vicario, pero también permite permutar. Ustedes saben que el trueque, que es un invento que ya hacían los fenicios te cambiaban un material por otro, es decir, una vaca por 2 o 3 ovejas, y así traficaban el cambio, que es lo que pasa en las crisis. El trueque que se desarrolló en el 2000 y que se está desarrollando también ahora, permite, justamente permutar sin dinero, porque cuando hay crisis económica como ahora, hay poco dinero, y entonces la ausencia de dinero en gratuidad permite permutar cosas, pero también podemos permutar conocimientos. Entonces, la red, en este maravilloso grupo que se establece, no solamente permite que uno le enseñe al otro, sino que también que podamos permutar gratuitamente conocimientos. Esto es una maravilla, camino de la cooperación, camino de la solidaridad, que se hace grupal y se hace justamente en los momentos más críticos de la vida. Así que permutar un saber por otro, también en gratuidad, motivo central de la red, es también un valor de salud. Quien da
quien entrega, quien da en la acción amorosa, es la máxima también, el amor, es la máxima capacidad permutativa, que se hace en grupo y con aprendizaje vicario. Por otro lado, es sustitutiva, es decir, me permite sustituir un valor por otro. Es decir, hay veces que tenemos que aceptar realidades y tenemos que sustituir unas por otras. Y por lo tanto, este valor de, bueno, no puedo continuar con la vida, tengo que sustituirlo por un otro valor. Entonces, evidentemente, tendré que dialogar y profundizar en otro tipo de valores que me puedan sustituir. De la misma forma que Rosa tiene que sustituir una tibia sana por una tibia enferma y tiene que ir a que el cirujano o traumatólogo le pueda poner un alambre, un tornillo, o no en la mente, sino en la tibia, para sustituir una quebradura por otra. Es decir, el fenómeno de sustitución está presente también en todas dimensiones y sentidos y tiene que ver siempre con la palabra de la salud. Hay veces que no podemos caminar, entonces necesitamos una silla de ruedas que sustituya un traslado. Necesitamos muletas que sustituyen otra forma de trasladar. Es decir, la salud también tiene sus vericuetos y dentro de ellos tenemos el valor de la sustitución. La que sigue, o por otro lado también hay que hacer un bypass y entonces hay que cambiar una arteria por otra y entonces también sustituimos una cosa por la otra con un material por otro, en fin, vamos creando distintos valores sustitutivos. ¿Y qué es salud entonces? Ser sano es mucho más que no estar enfermo, que no sentir el silencio del cuerpo. Tener salud es sentir el cuerpo, sentir la emoción, sentir la mente, sentir el vínculo, sentir lo axiológico, valórico, cultural y sentir el espíritu en clave de integración. No es no sentir nada, es sentir mucho, es sentir lo que se siente estando vivo. Por lo tanto, esta salud tiene que ver con la vivencia. No es ausencia, sino contenido, es positividad. La salud integral es biológica, de la persona en su cuerpo, es biográfica, en el currículum vital, es biofílica, del gusto, el sentido y la motivación de la vida. Afecta a la sociedad y a todas las instituciones y estructuras institucionales. Por eso es salud de contexto. Es un derecho, por otro lado, pero también es un deber. Muchos decimos, voy al hospital y tengo derechos como persona humana en el hospital, pero también tengo deberes. Es decir, no es solamente derechos. Todo ciudadano responsable tiene derechos, pero los mismos derechos generan deberes. Entonces, Corso Estela está ingresando también a la sala de espera. Entonces, la salud es un derecho, pero también todo derecho genera deberes. Es un ida y vuelta. Por eso el voluntario, que se debe a una respuesta saludable del otro, le da respuesta del otro porque él también consiguió. Y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, es un derecho para otro que yo se lo entrego como un deber también humano para con otro ser humano. La próxima. Acá tienen la biología, física, dimensión física pura, la biografía, el resto de las dimensiones, y la biofilia, el gusto y el amor por la vida. Entonces, las tres tienen que estar en conjunción, alineadas. Tengo que alinearla para poder tener un aterrizaje. Así como un avión, hay que alinearlo con la pista de aterrizaje, es decir, un barco hay que alinearlo con el dock o el muelle del puerto, al auto hay que estacionarlo o dirigirlo a la autopista, alineado con la autopista. Así tenemos que alinearnos la salud biológica con la biografía, es decir, con la salud de las emociones del pasado, del presente y del futuro, de la mente del pasado, del presente y del futuro, y de los vínculos del pasado, del presente y del futuro, de los valores culturales del pasado, del presente y del futuro, y de la vida espiritual en tres
pasado, presente y futuro. Es decir, hay que alinear la biología, la biografía y la biofilia con el pasado y el presente y el futuro. Si queda algo pendiente, puede haber un conflicto y este conflicto va a mal enquistarse o malograr toda una vida. Todo conflicto, toda fuerza que se contrapone, toda fuerza que deteriora, hiere y va a generar tarde o temprano una herida o va a generar algo dentro que hay que resolverlo. La herida hay que sanarla, hay que limpiarla y lo que está de alguna forma enquistado, que muchas veces está enquistado con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucho pus, evidentemente hay que liberarlo y para eso en el campo de la salud mental la mejor liberación es la palabra, el encuentro y la escucha activa a aquellas personas que están sufriendo determinadas situaciones de trauma, determinadas situaciones de heridas o de bloqueos emocionales de todo tipo. La próxima. Y la salud, por otro lado, tiene que ver con la herencia, tiene que ver con los estilos de vida, tiene que ver con las condiciones ambientales y tiene que ver con la realidad social. Diríamos que estas 6 dimensiones de salud están en contexto. La herencia, lo que trajimos. Pero a la herencia le tenemos que agregar la educación. Los estilos de vida, que tienen que ver con integrar las luces y las sombras. A todo el mundo le gustan que lo elogien en su inteligencia y en sus distintas potencias. Y a nadie le gusta que le iluminen las zonas oscuras. Pero nosotros tenemos que iluminar de la misma forma que las zonas claras, también, y tenemos que tener la humildad para iluminar las zonas claras, pero también hay que iluminar lo que es más difícil, que son las zonas oscuras. Y entonces ese es un trabajo personal, único e intransferible, en donde cada uno tiene que iluminarse con la luz de la sabiduría, del conocimiento y del espíritu, las zonas oscuras que cada uno sabrá cuáles son. Por otro lado, las condiciones medioambientales tienen que ver también con las condiciones ecológicas. Si yo vivo en un ambiente muy adecuado, con una casa muy limpia, pero vivo enfrente de un depósito lleno de bacterias, evidentemente cuando abro la ventana, si vivo enfrente de un desarmadero o de un lugar donde tiran residuos, evidentemente cuando venga el viento me va a contaminar la casa. Es decir, cuidar la casa común, que es la tierra, es fundamental para todos, porque estamos cuidándonos también en nuestras condiciones, en un basurero, en las condiciones ecológicas. La realidad social también tiene que ver con la calidad de las instituciones sociosanitarias y medioambientales. Cuidamos los hospitales, nos cuidamos en todo lo que es la asepsia, pero también tenemos que cuidar los distintos ámbitos. El trabajo, la salud en el trabajo, las agresiones de todo tipo en los encuentros, las agresiones dentro de la casa, es decir, la violencia que muchas veces que ha aumentado, la violencia de todo tipo, y entonces la salud integral, la violencia emocional, que muchas veces también lleva al suicidio. Estamos iniciando el mes de septiembre la lucha a favor de la prevención del suicidio con UCADES de Neuquén y vamos a dar distintos encuentros. Mañana en Radio María, aquel que quiera escucharnos, también vamos a hablar un poquito de la prevención de la esperanza, a favor de la esperanza, en contra de la desesperanza, iniciando el mes del suicidio. Así que la prevención del suicidio, en donde la red, por otro lado, ha hecho escuela de formación en varios teléfonos, como el que opera el 0800 de Neuquén, que después le vamos a dar a todos los alumnos el 0800 para que sepan y que distribuyan en sus ámbitos de influencia ecológica y territorial también este teléfono que ayuda a tantas personas para la prevención de la crisis y del suicidio. Pero si ustedes ven abajo que también vamos a encontrar un arco. Abajo del arco de estilos de vida vamos a encontrar
el arco de la vida y dos relojitos, es decir, uno a la 1 y el otro a las 11, pero que muestran de todos modos los periodos de tiempo de la vida: niñez, adolescencia, juventud, adultez, plenitud y vejez. Es decir, los distintos estados de salud en cada uno de los momentos de la vida. La próxima. Este arco de la vida después lo vamos a ver al final. Una más. Salud es afirmación de la vida. Eso no cabe duda. Hoy más que nunca en la pandemia lo entendemos mejor. Salud es gozo y empeño. Gratuidad y esfuerzo. Un tesoro que hay que cuidar con responsabilidad. La mejor salud, decía Séneca, es la que no se pierde, y Bernardino Ramazzini en 1702 acuñó el término: mejor prevenir que curar. Mejor prevenir que curar. Salud es don, es decir, es regalo, es estabilidad emocional, es equilibrio mental, es sentido vital, es felicidad personal y comunitaria, es espiritualidad y trascendencia, humana y espiritual. Salud es hija de los buenos valores, de los estilos de vida, de la empatía, de ponerme en el lugar del otro, del amor y de la capacidad de perdón, temas que se trabajan siempre en la red, de la alegría, de la sana sonrisa y del buen humor sano. Salud es certeza, es afirmación, es certeza, es samaritana, ayuda que te ayudaré, y conserva siempre la clave de la vida que tiene que ver con la espera, la sana espera que da la esperanza. La próxima. ¿Qué es vivir en clave de salud? Es alcanzar la plenitud en todas las dimensiones, sin olvidar que la paz es el ingrediente principal en el compuesto de la salud. Para vivir en clave de salud debemos ser sanos, integrando armoniosamente todas y cada una de las 6 dimensiones. Saludables, irradiando y contagiando salud y gusto por la vida, a través del desarrollo de la biofilia. Sanadores, potenciando al médico sanador herido que hay en cada uno de nosotros. Saneadores, es decir, generando en nosotros y en los demás procesos terapéuticos. Saneadores significa que nosotros también somos artífices de las limpiezas interiores que tenemos que hacer en el camino de la psicoeducación. Y salvados en el espíritu, cualquiera sea el sistema de creencias que adhiere la persona. Espíritu significa psique. Espíritu Santo significa perfección. En la cosmogonía cristiana, el espíritu es la salvación porque es la articulación de la perfección con el espíritu y el cuerpo. Entonces, la mejor calidad espiritual va a dar abierta una espiritualidad sana, una inteligencia espiritual, decimos en la red, nos va a permitir una salud espiritual, una salud en valores, una salud vincular y por supuesto una salud individual. La próxima. Aquí tenemos, para no olvidar, estar sano, la salud que es la fuente del espíritu, como vimos el otro día en el webinar, la salud del eje del interior de la persona, del espíritu de la persona, pero por otro lado saludables, sanadores, saneadores y salvándonos con la ayuda de la trascendencia espiritual. La próxima. Y la curación en la dimensión física. El curarnos en la dimensión física. Sanarnos
El curarnos de la dimensión física depende de, es decir, Rosa tiene que ir al traumatólogo, a la enfermera, al rehabilitador, al que le hace los ejercicios y a ella misma. Se necesita varios actores cuando tenemos que curarnos la dimensión física. Cuando tenemos que sanarnos la dimensión emocional, también se necesitan actores. El psicoeducador, el psicólogo, el psiquiatra, el amigo, el que da consejos, el counselor, etc. Pero también nosotros. En el saneamiento vamos a sanear y limpiar la dimensión mental, la social y la valórica. Y la salvación a nivel de la espiritualidad. La próxima. Proceso integrado de cada una de las dimensiones. Y para eso necesitamos de la psicoeducación. Este proceso es dinámico, como ustedes dijeron. Implica esfuerzo. Acá hay un contenido que no es menor. No es magia, es esforzarse. Es tomar decisiones una vez que tengo claro el camino. Coraje de afrontar. ¿Para qué? Para realizar los cambios necesarios a través de lo que me indica la psicoeducación. ¿Y qué es psicoeducar? Es comprender. Para eso necesito una clara conciencia. Es internalizar. Es decir, comprendo e internalizo. Es decir, comprendo lo que la mente y la conciencia me da, pero a su vez lo hago propio, lo internalizo. Y además cuando lo internalizo lo vivencio, es decir, tomo una decisión de vida, pero además es la vibración que da la vida con la propia vivencia de lo que estoy sintiendo que debo hacer. Porque puedo comprender, puedo internalizar, pero no hago nada. Yo conozco mucha gente que comprende que tiene que dejar de fumar, que tiene que cambiar un estilo de vida, comprende. Lo internaliza también, pero no lo vivencia, no lo hace propio y no lo transforma en conducta. Es decir, no lo puede vivenciar. Entonces, vivenciar también es tan importante como comprender y como internalizar. Pero acá hay otra palabra que ayuda en la definición. Responsablemente. Es decir, tengo que tener responsabilidad. Es una conciencia adulta. Una conciencia madura, una conciencia saludable, es siempre una conducta madura y no una conducta infantil, no una conducta de continuidad sin cambio. Tengo que tener responsabilidad con los criterios y con las iniciativas para desarrollar en la vida de la persona todas las dimensiones humanas en clave de vida saludable a lo largo de la vida como infancia, adolescencia, juventud, adultez, plenitud, vejez. La psicoeducación es el motor, es decir, a través del conocimiento, de comprender, internalizar y vivenciar, el promotor de la salud integral como ustedes lo vieron. La próxima. La persona humana es un cosmos existencial equilibrado y saludable. La persona es un cosmos. Antes de poner esta, vamos a poner la que sigue, Marisol. Y vamos a mostrar qué es la persona humana. Aquí tenemos, es un cosmos hacia el cielo, lo absoluto, hacia la tierra, el mundo. Con esto siempre vamos a jugar en la red porque la red juega con el paradigma de el cielo, la tierra y la tierra prometida. Aquí no está la tierra prometida, pero ya la vamos a ver oportunamente. Pero sí está el cielo, lo absoluto, cualquiera sea la cosmovisión antropológica con que la persona adhiera a lo absoluto, y si no adhiera a lo absoluto, no importa, porque cada uno tendrá y tendremos que ser respetuosos con esa adherencia, pero el que cree, cree, y el que no cree, también somos respetuosos. Pero si no, hacia el mundo, hacia lo absoluto, hacia el cielo o hacia la tierra. En el medio hay un microcosmos a la derecha, el mundo del yo, que es físico, emocional y mental, que da la salud introyectiva, la salud de adentro, la salud que tengo desde el punto de vista físico, emocional y mental.
Pero así como hay una salud introyectiva, hay una salud hacia la izquierda proyectiva, del macrocosmos, del universo, de lo absoluto, de lo universal, de los valores que están por encima mío. Hay un microcosmos y hay un macrocosmos, que es más grande que yo. Ahí me doy cuenta que yo soy una persona integral, integrada, con todos los valores de persona, pero soy una persona en contexto. El contexto es el macrocosmos. Y ahí en el macrocosmos es el mundo con los otros. El mundo de mi propia mismidad, individual, y el mundo del macrocosmos social, valórica y espiritual. Ahora sí vamos a entender que es adextra. La salud proyectiva es adextra. Es decir, es adintra y es adextra. La anterior entonces vamos a poner ahora y entonces la vamos a entender mejor. Entonces es un proceso la persona humana es un cosmos existencial, es un todo, un cosmos, un mundo saludable, centrado y equilibrado, centrado en ese eje que habíamos visto, de micro y de macrocosmos. Un sujeto insertado en el espacio-tiempo, es decir, en el tiempo y en la ocupación del espacio vamos a desarrollar nuestra vida y nuestra salud. Es un ser creado que a su vez se recrea, es decir, se vuelve a recrear. Nos volvemos a armar y a rearmar. Estamos en permanente rearmado. Así como las células de cualquier animal muda, por ejemplo, todos vemos que cualquier animal cambia las plumas, cualquier serpiente cambia su forma, el proceso de metamorfosis de la crisálida, ¿cómo es? Mariposa a gusano, es un proceso de transformación, de recreación. Somos creados, pero a su vez nos recreamos. Y las células, por ejemplo, las células de la piel tienen un tiempo, se descaman, no nos damos cuenta, se van en el baño, pero creamos nuevas. Las células nerviosas mueren unas y nacen otras. Es decir, la que muere, pero otra va a morir. Pero otra va a nacer en su lugar. Y entonces se va todo recreando, y así cada una de las células de nuestro organismo se va recreando. Y también nuestra conducta, y también en el proceso de transformación nos vamos recreando cada momento y cada momento de la historia. Cada día nos recreamos. Por eso un día no es igual que el de ayer, y no es lo mismo que mañana. Y por eso es tan importante vivir el presente y no vivir del pasado. Mucha gente vive únicamente del pasado y el que vive del pasado le va a costar proyectar su futuro, sobre todo cuando su pasado es negativo o pesimista. Un ser creado que se recrea, se construye y se reconstruye a lo largo del trayecto infancia, adolescencia, juventud, plenitud, vejez y muerte. Individuo introyectivo y proyectivo. El individuo es hacia adentro, dijimos, y hacia afuera. En esta concepción vamos a trabajar también siempre en la red. O vamos para adentro, pero sin perder de vista el afuera. La próxima. Persona que tiene pasado, presente y futuro, ya lo dijimos, y vivir el presente y transformar el presente cada día. El pasado ya pasó, no lo vamos a transformar. Y el futuro está por venir. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es hoy, y la única transformación es hoy. Persona que influye y es influenciada. En este ir y venir, influimos en los demás y a su vez recibimos de los demás influencia. Que ha de integrar sanamente la iluminación de su experiencia. Aquel que, es decir, siempre decimos que aprendemos de los éxitos. En realidad aprendemos mucho más de los fracasos. Los éxitos es un momento de fulgor, pero el verdadero maestro del aprendizaje de la vida son los fracasos. Y entonces
no es que vamos a desear que todo el mundo fracase, pero tenemos que aceptar la realidad del fracaso como un nuevo aprendizaje. Y esto es lo que nos enseña la psicoeducación. De la misma forma que integrar sanamente las experiencias negativas de las oscuridades también nos sirven. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y decimos, esto no me va a volver a ocurrir porque en realidad ahora queda en mi pasado, lo voy a iluminar, solamente yo lo conozco, pero además lo voy a transformar. Y esa zona oscura va a iluminar después un nuevo camino y un nuevo sendero, que se desenvuelve dentro de un mundo íntimo, personal, individual, pero también externo y social, emocional, afectivo, ético, con valores y también con valores mentales, que ilumina a otros y se ilumina con nosotros, porque nosotros también nos iluminan, que trabajamos y también trabajamos con otros hacia afuera, pero también nos tenemos que trabajar nosotros hacia adentro. La persona es creativa y en esa creatividad se lanza. La cosmogonía cristiana, judeo-cristiana, nos dice que somos lanzados, ¿no es cierto?, a la tierra. Pero nos lanzamos todos los días a un proyecto vital significativo. Y este lanzarse todos los días de hoy para un mañana es la tierra prometida, hacia donde nos lanzamos, cualquiera sea la cosmovisión de pertenencia de cualquier cosmogonía. Y esto se da, es universal en todos los sistemas de creencias. Porque todos, además, cualquier ser humano, tiene una misión y un sentido individual y personal, personalísimo, pero también tiene una misión junto a otros. Un ser que es autónomo, que tiene vida propia, es decir, un ser con insistencia individual y personal. Somos personas no divididas, individuos, pero además somos personas en un campo de la vida, de la existencia con otros. Es decir, entender esto es fundamental para poder salir de la oscuridad del individualismo. Somos seres individuales en contexto social. La próxima. Y existencial. La persona es un cosmos existencial, equilibrado y saludable. Es un ser espiritual que corre en su trayecto de vida tras la alegría, la esperanza y el bienestar que tenía la primera definición de la OMS, carente de tensión. Es decir, nos gusta estar alegres. Por eso la música, la danza, el baile, es decir, la comedia de la vida nos da la alegría. Y la comedia ayuda, porque la vida es comedia. Pero los griegos también eran sabios, sabían que antes podía haber tragedia. Y la tragedia también forma parte de la vida. Así que tragedia y comedia, las dos vienen y las dos se van. Porque una sustituye a la otra. Y hay un tiempo para cada cosa. Bajo el sol dice el Eclesiastés. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para tirar piedra, hay un tiempo para la paz. Busca la trascendencia para superar la tristeza. Entonces, el primer ser espiritual corre en su trayecto de vida tras la alegría, la esperanza y el estar bien, hacia la tierra prometida, donde emana leche y miel. Pero también tiene debilidades, zonas oscuras. ¿Y qué es lo que tenemos que superar todos los días en ese camino de alegría? La tristeza, que también nos persigue. La desesperanza, la enfermedad, que nos hace recordar la tragedia siempre presente de la muerte. Es decir, en toda vida hay salud y hay enfermedad. Hay alegría y hay tristeza. Es decir, hay alegría y esperanza, pero también hay tristeza y desesperanza. Ahora, caer en la desesperación o en el exceso de alegría, eso no es bueno. Y entonces, eso lo vamos a ver en los estados bipolares. Pero una tensión saludable de alegría, cuando llega la alegría, es para disfrutar.
Y cuando llega la tristeza también es para llorar. Ahora, no podemos llorar más de 3 días. No podemos llorar, no podemos estar alegres más de 3 días. Si estamos muy alegres más de 3 días, estamos chifladitos. Estoy hablando de exceso de alegría mesurada. O exceso de tristeza con desmesura también es tristeza patológica o depresión. Es decir, un sano equilibrio entre las tensiones normales de la alegría y de la tristeza también es salud mental, también es un cosmos existencial equilibrado y saludable. La próxima. Y entonces aquí tenemos el arco de la vida que hemos mencionado. Si vemos abajo, tenemos la fuerza de la señal, el indicador, la flecha, energía vital, motivación vital. Estamos vivos. Eso energiza la conciencia y la mente. Es decir, la fuerza vital está también en la salud mental. En el neonato, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la plenitud, en la vejez y en la muerte, vamos desarrollando esa fuerza vital. Ahora esa fuerza vital tiene que estar acompañada. No puede estar sola. Es la mezcla de 2 dimensiones categoriales. El microcosmos, lo de adentro, el yo, y el macrocosmos, lo de afuera, con los otros, en el contexto de la red. La próxima. Aquí tenemos, en lo que es rojo abajo, la dimensión física, emocional y mental, que va a energizar la dimensión física, la energía vital del neonato, en la infancia, la adolescencia, la juventud, la plenitud, la vejez y la muerte, en las dimensiones física, corporal, la alimentación, el sueño, etcétera, la emoción positiva, con sus tristezas también, y la vida mental positiva y negativa. Es decir, lo que forma parte de la base del arco, es un arco de la vida, una vida en arco representada, es decir, hay distintas concepciones, hay otros que dan la vida como lineal, hay otros que dan la vida como un arco, otros como un ida y vuelta. Bueno, es decir, una forma distinta de representación cada uno le da. Pero la base de la energía saludable en esta dimensión que sostiene desde abajo el arco azul, lo rojo que sostiene desde abajo, es la energía y la fuerza vital, física, emocional positiva y mental positiva. ¿Con eso alcanza? No, con eso no alcanza. Se necesita otro elemento más. Hay otro elemento que está arriba y lo vamos a ver combinado. Aquí tienen el otro elemento que está arriba, que tiene que ver con el proyecto vital, que siempre es social, es valórico, axiológico, cultural y es espiritual, cualquiera sea la trascendencia. Que me va a jalar de arriba. Sí, así como el rojo sostenía la viga que sostiene el puente, de la vida azul, hay una vida que te sostiene y que te tracciona de arriba, desde lo superior, que es el proyecto vital en la dimensión social, que tenga un sentido social. Es decir, cualquiera sea el sentido social. Cualquier trabajo tiene un sentido social. Cualquier trabajo social, cualquier encuentro social tiene un sentido social. Hay que encontrarle sentido. Cualquier trabajo digno tiene un sentido axiológico cultural. Cualquier trabajo digno tiene un sentido espiritual. Entonces, lo social, lo valórico y lo espiritual te jala de arriba, te tira de arriba, sobre todo cuando te estás ahogando en el mar de la emoción negativa, en el mar o en el fuego de la emoción negativa de la ira. Cuando te estás con pensamientos negativos, te estás ahogando y no te podés sostener de abajo, algo te jala de arriba como una ayuda. Te jala de arriba, fíjense, los ganchitos que te jalan de arriba y te tiran hacia arriba, como cuando te tiran un cable cuando te estás ahogando.
Lo que te tira un cable cuando te estás ahogando, el cable que te tira y que después agradeces en la cubierta del barco, es el cable de lo social, de lo valórico y de lo espiritual. Que cuando está dado en gratuidad, tiene un valor exquisitamente sagrado. Es decir, lo sagrado es lo que te tira para arriba. Lo inmanente, lo rojo también te tira, te sostiene. Lo físico, lo emocional y lo mental. Pero no alcanzan la comprensión de la persona integral, integrada. Necesitas que algo te tire para arriba, así como un globo con aire especial, como, bueno. Aerostático. Aerostático, te tira para arriba porque te hace el gas, te levanta, así, ¿cómo? El aire caliente. El aire caliente, el calor del espíritu, el calor de lo social, el calor de lo espiritual te va elevando y la elevación te da otra connotación personal. Y es el proyecto vital que siempre es social, valórico y espiritual. Y esto alcanza, estas dos conjunciones alcanza para el cuarto, ahora vemos el cuarto, que es el trayecto vital significativo. Necesito del rojo, necesito del azul y necesito del verde. De los tres que se conjugan en una mente saludable, con una conciencia azul, con un cuerpo y con una emoción y con una mente y mentalidad positiva y sana azul, el rojo que te sostiene y a su vez el verde que te termina sosteniendo el ¿qué? El proyecto vital significativo, que siempre es un proyecto superador en cualquier circunstancia de la vida. Es decir, cualquier tarea con misión y sentido misional de significación espiritual le va a dar una mayor trascendencia a la vida de cualquiera. Muchas gracias, porque de esto tenemos que hablar cuando hablamos de salud. Y ahora sí vamos a hablar de preguntas, lo que nos tira para arriba. La resiliencia termina siendo la consecuencia de estos valores. Bueno, preguntas. Algunas preguntas las fuimos anotando para tener un orden. Dice Carlos Ernesto Natali, para la fuerza vital, ¿es igual el impulso vital del que habla Freud, doctor? Repetime, ¿cómo? Para la fuerza vital, ¿es igual que el impulso vital del que habla Freud? No, categóricamente no. Y gracias por la pregunta, porque eso permite una connotación muy particular. Freud habla desde una energía mecánica. Y él dice, en sus distintas tópicas y en sus distintos discursos, de una energía que da el deseo. Y que el deseo es la pulsión de vida, y la pulsión de vida es la pulsión sexual. Es decir, es dejar al hombre o a la mujer en una connotación de impulso lo más parecido a la energía animal. Niega deliberadamente la energía del espíritu. Él habla de una energía mecánica, de una energía que es la pulsión del deseo, y que esa pulsión del deseo va a transitar la consumación del deseo por la voluntad de la vida en el instinto de vida, que es el instinto del sexo. Pero la vida no solamente es la gratificación natural y excelsa de la dimensión física, emocional y mental que da el sexo. Obviamente que el sexo es un estado pleno de gratificación para el hombre y la mujer, y que se traduce en una naturaleza que es la trascendencia de la concreción en el sexo de un hijo. Es decir,
Todo eso es fantástico desde el punto de vista mecánico. Pero hay algo que, bueno, él no lo contempla, que es la vida del espíritu. Es decir, en toda esa fuerza vital, él considera que es una fuerza mecánica, que es el deseo de vida, el instinto de vida, que se contrapone el instinto de muerte. Está bien, es una concepción respetable, pero en la concepción de la trascendencia no entra. Y nosotros creemos que además hay un espíritu que además tira hacia lo superior, que va más allá de la Tierra y que tiene que ver con la cosmovisión del cielo, del universo, o como le quieran llamar. ¿Qué más? Diego Espósito pregunta, dice, ¿se puede aumentar la biofilia? Obviamente que la biofilia es como el acordeón. La biofilia, ¿con qué funciona el acordeón, Antonio? Con aire. Bien. La rúa del espíritu, la rúa de los hermanos mayores, la rúa es el hálito vital de la espiritualidad que tiene el hombre. Eso hace, cuando más se abre el acordeón, más aire toma y más mejor emite ese sonido que cuando está en armonía va a permitir que Pichuco y todos los demás puedan de alguna forma marcar mejor el compás. Gracias. Se necesita mucho aire, por lo tanto el aire es mucho espíritu para poder dar mayor fuerza vital a la biofilia. No hay biofilia si no hay un sentido vital trascendente en nuestra concepción humilde. No hay, ¿qué pasa? Que siga el baile. Victoria Sarmiento pregunta, ¿a qué llamamos trabajo digno? Todo trabajo es digno cuando tiene un fin social y personal. Y está en línea con la dignidad de la condición humana. Sí. Es decir, que la crisis humana tiene siempre fundamento espiritual. La crisis humana siempre tiene fundamento espiritual. ¿Hay una crisis espiritual? Hay crisis y crisis. Pero en el fondo de toda crisis de la persona humana siempre hay un quiebre en la dimensión de la otraidad. Es decir, en los últimos 300 años se desarrolló mucho el individuo y se olvidó el contexto del individuo. Yo creo que esta pandemia nos interpela a entender que somos individuos en contexto y que el contexto, cuando se enferma el contexto, como en este caso, también se enferma el individuo. Entonces, no podemos extrapolar al individuo sin contexto. Es individuo y contexto. Y uno enferma al otro. Quizás esto, lo que está ocurriendo, nos tiene que hacer reflexionar de que la enfermedad del contexto es lo que nos termina matando y matando realmente como una peste. Es decir, la enfermedad de la individualidad yo creo que pone en quiebre la salud mental, porque la salud mental es una salud cognitiva, es una salud integral, y por lo tanto, evidentemente, al olvidarse el hombre, sus relaciones con la sociedad y la comunidad, con los valores de su cultura, y con los valores de su cultura espiritual, y sobre todo olvidarse porque no hace uso activo de eso que conoce. Una cosa es conocer y otra cosa es poner en la acción el uso activo de ese conocer. Entonces, cuando esa persona hace uso activo del conocer, sale hacia afuera.
el camino de salida hacia la otreidad es el camino de salida del hombre. Si volvemos a la antigua cosmología judeo-cristiana, hay un cielo y hay una tierra. Hay una esclavitud en cualquier lugar, en Ur de Caldea para Abraham o en Egipto para Moisés. Y la gente necesita un conductor, Abraham o Moisés, que los conduzca a una promesa, pasando por un desierto. Es decir, pasando por un desierto, caminarán 40 años para poder encontrar la tierra prometida. Es decir, la tierra prometida se hace junto a otros, no se puede hacer solos. Estaban esclavos solos, aislados en cada una de sus esclavitudes de Egipto. Es decir, tuvieron que salir de la esclavitud y salir todos juntos. Es una metáfora, una simbología exquisita la que está implícita en los derroteros de los pueblos. Todos los pueblos tienen metáforas riquísimas de cultura, que no es solamente la cultura que viene de Europa, es la cultura universal de todos los pueblos. Abrevar en las culturas y entender los caminos de las culturas, que todos terminan diciendo lo mismo de una o de otra forma, es entender que juntos nos podemos salvar, como en este caso, nunca aislados, siempre en conjunto. Por eso la salud es introyectiva y es proyectiva, y siempre lo dijimos, y hoy con mayor énfasis lo acreditamos. Doctor Gómez Giulana pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la concepción de salud preventiva y la predictiva? Bien. Prevenir es lo que de alguna forma tiene que ver con lo que no quiero que me acontezca. Predictivo es aquello que, si yo sigo insistiendo en no dormir de noche, voy a tener un estado de agotamiento. Voy a hacer predicción de un acontecimiento de ocurrencia probable. Si como de más o tomo de más, hago una medicina predictiva. Voy a terminar mi vida antes. Es decir, si yo tomo uso y abuso del alcohol, de droga y demás, hago una predicción. Me voy a morir. Ahora, si no hago medicina predictiva, porque no tomo conciencia, me sigo drogando y me voy a morir. Es decir, la predicción tiene que ver con también hay una prevención. Pero es decir, son dos valores que hay que jugarlos juntos. ¿Está claro? ¿Se puede desarrollar, Doctor. ¿Se puede desarrollar la energía vital post-adolescencia? No, claro. Es decir, ¿cómo post-adolescencia? Es la mayor energía que podemos tener vital a lo largo de la vida. Yo sigo siendo adolescente. Sí, todos somos adolescentes. Ah, bien, bien. Los tangueros también, obviamente. Siempre adolecemos de algo, siempre adolecemos de conocimiento. Siempre adolecemos de algo, pero siempre estamos con energía potencial. Y eso es lo que le da un proyecto significativo de vida, además de cada una de las realizaciones de cada dimensión. Valeria quiere hacer una pregunta. Sí, Patricia Fuentes pregunta si el neonato pasó por momentos de muerte. ¿Puede afectar su energía vital y su proyecto vital? Depende de cuál ha sido el riesgo de muerte, la oxigenación, son temas que no lo puedo responder en una charla. No creo porque básicamente, no, pero hay una cuestión. El neonato tiene una capacidad de responder positivamente a bajos tenores de oxígeno durante mucho tiempo. Igual que el anciano. Tanto el neonato como el anciano tienen la capacidad implícita. Mientras que un cerebro adulto se daña después de 3 minutos sin oxígeno, el cerebro de un neonato o de un viejo necesita más tiempo de carencia de oxígeno para dañarse más. O sea, la ventana terapéutica en el neonato y en el viejo es mayor
ante un evento de stroke cerebral y por lo tanto es mucho más posible de que haya mejor recuperación que en el adulto. En el adulto es mucho más vulnerable la falta de oxígeno en línea general, pero hay que ver cada caso en particular. Doctor, ¿proyecto vital es igual a sentido de vida? Bueno, van juntos. Yo diría que uno ilumina al otro. Es decir, en este diario cotidiano vivir, el proyecto vital lo hago porque tengo un sentido de vida. Y el sentido de vida me lo afirmo con el proyecto vital. Es decir, son dos energías que se van sumando y es como dos pasos. Uno lleva al otro, uno lleva al otro. El proyecto me lleva al trayecto y el trayecto me lleva al proyecto. Si me quedo en la cama sin levantarme es porque no tengo ni proyecto ni trayecto. ¿Y este proyecto solo se logra con el autoconocimiento? Bueno, es un muy buen mecanismo. Esto la psicología psicoanalítica lo entendió muy bien y lo comprendió, que el verdadero objetivo de todo hombre es llegar a el autoconocimiento. Es decir, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Decía en el templo de Delfos, en la antigua Grecia, cuando iban los peregrinos a preguntarle a la pitonesa cuál iba a ser su destino futuro. Y ahí decía, estaba grabado, decir, conócete a ti mismo, autoconocimiento, y conocerás al universo y a los dioses. Fernando Guzmán dice, ¿cómo ayudar al herido en el alma, aquel que no reconoce su herida? La falta de reconocimiento de la herida tiene mucho que ver con circunstancias complejas. Hay circunstancias complejas a nivel emocional, hay circunstancias complejas a nivel mental. El mecanismo de negación es un mecanismo muy primitivo. Uno cuando no quiere enterarse de algo, lo primero que dice, de esto no me hables, no puedo tolerar que me penetre una mala noticia. Es decir, hago un mecanismo muy primitivo que es el de negación. Muchas veces negamos para no herirnos, son mecanismos de defensa, es decir, mecanismos de defensa que están implícitos muchas veces en otros mecanismos. La angustia en general es un mecanismo de defensa, que no es malo, es bueno. Es decir, no es ni bueno ni malo, es decir, es un mecanismo que nos permite darnos cuenta de que algo anda mal. Entonces, por lo tanto, me defiende la angustia. Ahora, si yo estar angustiado permanentemente porque no pude resolver eso que me angustia. Es decir, no puedo quedar en el medio de un estímulo y una respuesta que no hago, quedándome petrificado en el medio, porque ahí es donde la angustia se transforma en disfuncional y en patológica. Es decir, son mecanismos los que tiene la condición psicológica humana profunda. Y esos mecanismos nos permiten darnos cuenta de que en realidad algo anda mal. Si mi amigo me dice que no quiero reconocer X circunstancias, otro amigo me dice lo mismo, y voy al psicoeducador y me dice lo mismo, y tendré que ver, algo no me estoy queriendo dar cuenta. Y entonces, evidentemente, dándome cuenta, probablemente pueda tranquilamente acceder mejor, con mucha humildad, porque el mecanismo de la humildad es fundamental. Con mucha humildad me voy a poder dar cuenta realmente qué es lo que me pasa. Es un proceso, algunas veces largo. Gracias. El diálogo es fundamental y la escucha es fundamental, pero para poder escuchar hay que disponerse a escuchar. Hay que bajar los decibeles, sobre todo del orgullo. Doctor, y en este proyecto vital del que hablábamos, ¿es el que nos moviliza, el que nos da sentido a la vida? Obviamente. La verdadera gasolina de la vida, de la existencia, es un proyecto altamente significativo, insistencial, personal, con proyección hacia afuera. Las dos cosas tienen que jugar, ser de adentro y de afuera. Tengo que abrevar
Primero, por eso es tan importante que los niños, los adolescentes, los jóvenes puedan incorporar saberes, conocimientos, proyectos, sueños. El sueño es el gran motor, el sueño no fisiológico, el soñar, digamos, en una proyección creativa de qué quiero hacer cuando sea grande, y soñar siempre en todo momento y en todas circunstancias. Alegra la vida y no solamente la alegra, sino que la alarga. Es decir, aquel que tiene proyectos y los va cumpliendo, no importa que algunos fracasen, no importa. Si lo toma el fracaso como una forma de aprendizaje, bienvenido. No es que querramos que fracasar siempre, pero hay que tomar el fracaso como un signo de que me permita un aprendizaje para una posterior superación. O sea, ¿cómo estamos de tiempo? Sí. ¿Vamos a ir cerrando? Vamos a ir cerrando. Sí. Le hago la última pregunta. Joana Latorre dice, ¿se puede vivir feliz o armónicamente teniendo presente la muerte? Si tengo presente la muerte como trascendencia a un mejor estado. Dice, mucha gente no quiere pensar en eso. Bueno, el hombre, es decir, la persona humana se debate toda la vida, todos los días, lo quiera o no lo quiera reconocer, entre la vida y la muerte. Los griegos, como decía, inventaron la comedia para alejarnos de la tragedia. Pero la vida tiene las dos caras, las dos carátulas, decían los antiguos titereteros, los antiguos cuando había teatros. Es decir, la alegría y la tristeza son las dos caras de la vida. Es decir, las dos se dan siempre. Y tenemos que aprender a vivir con las dos. Que neguemos, bueno, es una forma de vivir, pero el que niega, evidentemente, hay algo que quiere ocultar. Lo importante es revelar las dos realidades. Lo importante de la vida es revelar todo, por lo menos frente a uno mismo, ¿no? Bueno, muchas gracias, espero haber sido útil y seguimos el próximo lunes en este mismo horario, en este mismo canal, en este mismo encuentro con otra clase. Muchas gracias.